Bueno, Dámaso, sin duda tú y yo somos nefrólogos veteranos, yo diría que no sino del paleolítico, al menos del neolítico de la nefrología, y quizás seamos de las primeras promociones que, después de los, digamos, padres fundadores de la nefrología, de Luis Hernando, Sánchez Sicilia, Joaquín Ortuño, Julio Botella, etcétera, después de todos estos, llegamos y nos iniciamos en la especialidad a través del sistema de residencias. La nefrología en España oficialmente comienza la sociedad en el año 1965. Yo entré como residente en Puerta de Hierro en el año 1969 sin saber para nada lo que era la nefrología. Pero el contacto ya con lo que era la medicina hospitalaria nos hizo descubrir, yo diría que, aunque sea pecando de inmodestia, que a los mejores de la clase nos interesó mucho esta especialidad. Por un lado, porque seguía teniendo unas conexiones con la medicina interna, muy importantes, que era lo que nosotros queríamos ser internistas, pero esta especialidad nos proporcionaba eso junto a un sustrato fisiopatológico muy atractivo, el trastorno hidroelectrolítico, la nefritis, etcétera, tal, y bueno, que nos llamaba mucho la atención y nos parecía muy bonito, pero sobre todo porque era la irrupción de una tecnología como algo revolucionario en la medicina. Yo creo que es uno de los hitos de la historia de la medicina, como un órgano artificial, el llamado riñón artificial, es capaz de mantener con vida a personas cuya función de un órgano vital ya ha sido completamente anulada. Y eso era enormemente atractivo y, bueno, yo creo que fue la razón fundamental que nos incitó a escoger esta especialidad, entre otras cosas también porque conocimos en nuestro rotatorio a maestros de esto, a Julio Botella, a Joaquín Ortuño, que eran muy atractivos y por lo tanto que nos hicieron estar junto a ellos, ¿no? Luego, todo esto condicionó mucho también nuestra forma de ser a partir de entonces. Es decir, cuando, por ejemplo, los aspectos éticos y de gestión, tuvimos un contacto más crudo que otras especialidades con esos aspectos y, de alguna forma, el modelo de nefrólogo se ha desarrollado mucho siguiendo esos dos tipos de problemas, es decir, problemas éticos cuando teníamos muchos más enfermos que tratar con riñón artificial y que no podíamos hacerlo porque no había un suficiente número de máquinas de diálisis en España para mantenerlos con vida. Eso planteó problemas, nos hizo plantear, enormemente serios, plantearnos muchas cosas y luchar para que eso se cambiara. Luego, por otra parte, independientemente de estos aspectos éticos, había que, para que eso fuera posible, los nefrólogos hay una subespecialidad que es la gestión, que yo creo que nace ahí en la necesidad de que una tecnología cara se pueda proporcionar de forma más eficiente posible para que sea posible ofrecerla a todo el que la necesita. Yo creo que estos aspectos secundarios a lo que vivimos en nefrología han tenido mucha importancia en la marcha de la sociedad a partir de entonces. Nada, que sin duda tú tienes una larguísima trayectoria, quizás de las personas de la SEN con más tiempo de compromiso en la dirección de la sociedad y de trabajo por la sociedad. ¿Cuáles son los principales hitos, objetivos conseguidos? ¿Qué destacarías de vuestro trabajo en aquel momento como más importante? Pues efectivamente tuvimos mucho trabajo, mucha ilusión y creo que realizamos un servicio que dio sus frutos con la compañía de todos los miembros de la SEN, que son el cuerpo importante de la SEN. Yo recuerdo pues las transformaciones estructurales que tuvimos la oportunidad de hacer. Nos cupo la satisfacción de hacer un cambio en la gestión de los congresos,
recuerdo que separamos los congresos de la SEN y de la SEDEN, con lo cual la SEN abordó la gestión plena y económica de los congresos, lo cual le dio una gran independencia y una gran posibilidad de ser autónoma. La sociedad en ese momento además tuvo la oportunidad de modernizarse, de modernizar la secretaría, de modernizar las formas de gestión y de arbitrar pasos para un futuro que se estaba gestando desde los orígenes de la sociedad, y un futuro brillante que es el que tiene la Sociedad Española de Nefrología en este momento. En relación a la docencia y la investigación, recuérdame un poco qué fue lo más importante. Sí. La docencia fue una gran preocupación nuestra y una enorme ilusión. Recuerdo que elaboramos un programa de docencia con grandes contenidos, elaboramos un programa de formación continuada que en aquel momento recibió el premio, en el año 2001, el premio al mejor programa de formación continuada de España. Permitió la elaboración de numerosas acciones, las ayudas para formación de los nefrólogos jóvenes, de los proyectos de investigación y de todos los proyectos que pudieran hacer avanzar a la nefrología en aquel momento. Nos fue posible comunicarnos cada vez mejor con las distintas sociedades de nefrología hispanoamericanas, latinoamericanas, y eso dio como fruto el intercambio de información, la creación de cursos de formación continuada en Latinoamérica y la conexión con los grandes foros de decisión de la nefrología en Estados Unidos a través de nefrólogos como Martínez Maldonado, Rodríguez Iturbe, Leopoldo Reich. Creamos un programa de formación continuada con mucho contenido, no solo dirigido a los nefrólogos españoles, sino también a las sociedades de asistencia primaria. Recuerdo cómo llegamos a acuerdos con las sociedades de atención primaria como las Emergen y las ENFIC, y elaboramos herramientas que les permitieran entender la nefrología, acercarse a la nefrología, amar la nefrología y ser nuestros compañeros de viaje en la asistencia global en el mundo sanitario, ¿no? Yo recuerdo que siendo en vuestra época, en uno de los congresos que organizasteis, tuve el privilegio de que me invitarais a una de las primeras conferencias invitadas o magistrales que se hicieron, que fue sobre el síndrome antifosfolípido en nefrología. Que recuerdo. Y que constituye un elemento para mí de mucho orgullo y satisfacción poder haberlo hecho con cierta dignidad. Luego, pues, he estado muy vinculado a la revista de nefrología de siempre, fui del comité de redacción y muchísimos, prácticamente desde su comienzo, del comité editorial. Bueno, y aquí pues realizo un testimonio de agradecimiento a mis predecesores como director de nefrología, al doctor Luis Hernando y a Rafael Matesán, que bueno, consiguieron hacer una revista maravillosa y de un alto nivel. Has mencionado la revista y es un elemento especialmente querido para mí, porque recuerdo no solo todas sus fases, sino sus logros, y además recuerdo muy vivamente aquella etapa en la que estábamos luchando para intentar conseguir que fuera incluida en el Index Medicus y en el Medline, para lo que fue de gran ayuda la que recibimos de todos los nefrólogos
iberoamericanos que estaban en los Estados Unidos de América y que fueron la palanca que nos permitieron conseguir en aquel momento que fuera reconocida. Pero yo quería hacerte algunas preguntas puntuales sobre tu papel, tus recuerdos en la revista, cómo fueron tus comienzos y qué objetivos tenías. Me hacía mucha ilusión. Fue un privilegio, un motivo de gran orgullo cuando en el Congreso del año 2007 en Cádiz la Asamblea me realizó el encargo de dirigir la revista Nefrología. Sin duda la revista Nefrología es una potente herramienta. Las revistas de una sociedad científica constituyen una potente herramienta para la sociedad, no solo porque es un escaparate de lo que hacemos los nefrólogos, sino también como instrumento de creación de criterio entre los miembros de la sociedad, de testimonio de la sociedad frente al exterior y, desde luego, una magnífica herramienta de cohesión. O sea, no solamente fue un honor y una satisfacción y un privilegio, etcétera, sino también un reto muy importante. Un reto muy importante por dos razones fundamentales. Por un lado, yo recibí una revista ya con un gran nivel científico y técnico, y que era no muy fácil superar. Y en segundo lugar, porque se estaba produciendo ya desde hacía algunos años, y desde luego entonces, y a partir de entonces a un ritmo vertiginoso, unos cambios muy importantes y muy rápidos, unos cambios vertiginosos en los criterios de edición de las revistas biomédicas. En primer lugar, es fácil reconocer el papel que están tomando ahora los medios digitales en la transmisión de conocimiento científico. El Internet ahora mismo es la herramienta básica por la que expresamos nuestras investigaciones y nuestros criterios. Y en segundo lugar, hay otros medios cada vez nuevos, el importantísimo papel de la web. Últimamente pues ya estudiamos que en el smartphone y en otras herramientas informáticas. Esto era un reto muy importante y, por lo tanto, uno de los principales objetivos era mejorar la web. Naturalmente, los contenidos de la web parten del análisis de cómo debería ser la edición de una sociedad científica en esta época, y bueno, pues surgía cada vez con más fuerza la tiranía del llamado factor impacto. Está muy discutido, y es discutible, etcétera, que el índice factor de impacto sea un índice válido de calidad, de expresión de calidad de las revistas. Lo que no cabe la menor duda es que sí forma parte de su índice de influencia, de su capacidad de influencia sobre la sociedad y sobre la propia calidad de la revista, en el sentido de que al mejorar el factor de impacto, mejoran la calidad de los artículos que recibe. Por lo tanto, ya unimos estos dos objetivos, el mejorar, el enlazar con los medios de difusión de conocimiento, Internet, la web, etcétera, con mejorar el factor de impacto. El factor de impacto, como he dicho, es un tirano que, entre otros factores, es muy importante la selección del tipo de artículo que incluye el editor en la revista, lo cual no habla en favor ni en contra de la calidad de los artículos, sino es muy conocido desde el punto de vista bibliométrico como tipo de artículos. Por ejemplo, los casos clínicos pues influyen mucho menos en el factor impacto de una revista que puede ser una revisión sistemática o una revisión corta o un original de gran impacto como un ensayo clínico, etcétera. Por lo tanto, en el intento de mejorar el factor impacto, había que no prescindir, sino darle una importancia menor o darle un papel menor en el contenido de la revista a contenidos que son muy importantes para la sociedad, para la formación de los residentes, etcétera. Por eso
una de las ideas básicas que desarrollamos es que todo lo demás se agrupara dentro de lo que hemos llamado, y fue aprobado por la Asamblea de la SEN, el grupo editorial Nefrología, y yo creo que uno de los principales objetivos conseguidos es disponer de una, a pesar de los tiempos borrascosos que hemos vivido, de una revista de formación continuada, NefroPlus. Quiero hacer testimonio del esfuerzo de Andrés Purroy en la dirección de esta revista, o la colección de nefrología basada en la evidencia. Recuerdo a Vicente Barrio, recuerdo a Fernando García López, o los cambios en la web. En esta etapa ha sido fundamental el papel de Roberto Alcázar. Quería preguntarte por los auténticos logros, lo que consideras los mayores, mejores logros dentro de tu gestión en la revista. Bueno, pues en primer lugar, aunque de alguna forma ya lo he dicho antes, creo que de alguna forma tuve la percepción de que se movilizaba muchas personas de la sociedad a favor de la buena edición no solo de la revista de Nefrología, sino todo esto que he llamado el grupo editorial Nefrología, con una importantísima producción durante estos años. El número de artículos enviados a la revista o alguna de estas ediciones del grupo editorial ha ido creciendo de forma exponencial. Las visitas a la web, es igual, desde que se empezaron las modificaciones de la web, que no ha parado, o sea, ha continuado durante todo el tiempo mejorándose. El número de visitas a la web ha ido en aumento de forma impresionante. Yo soy muy malo para los números, pero puedo asegurarte que se han batido continuamente los récords de un trimestre para otro de visitas a la web y de descargas de artículos de allí. Luego, una cosa muy interesante es que dentro de esas visitas, pues desde luego ya más del 50% proceden de países de Latinoamérica. Es muy curioso que México los mexicanos son el país que más visita la web de nefrología, más que los españoles. Los españoles quedaríamos en el segundo lugar, muy empatados con los argentinos, que algunas veces, incluso en algunos trimestres, nos han visitado más que los propios españoles a la web de nefrología. Por lo tanto, yo creo que se cumple un objetivo importante, que era el ser, de alguna forma, un instrumento que sirva también a la comunidad latinoamericana de nefrología. También me gusta destacar como logro importante es que el número de visitas desde PubMed ha ido aumentando de forma muy importante. Para mejorar el factor de impacto es imprescindible que la producción de un país esté en el idioma inglés. Por eso, desde el principio, aunque ya algunos de los artículos de nefrología se traducían al inglés, se tomó una decisión estratégica que para mí es fundamental, que es la doble versión. O sea, todos los números de nefrología vienen en versión española e inglesa, y la web está diseñada también como web bilingüe, aunque naturalmente hay una parte de los contenidos que están exclusivamente en español, todos los que no son específicamente de la revista Nefrología. Y eso ha hecho que el número, o sea, como por defecto todos los artículos de nefrología en PubMed están en inglés, pues el número de visitas de PubMed ha ido también aumentando y ha sido en ocasiones pues, muy importante. Eso tiene que ver con cómo es la difusión de la revista fuera de nuestro marco exclusivamente nacional, que ha sido muy importante.